porque bueno es habitar en su presencia, amén. Y ahí donde están, ahí sentaditos, les voy a pedir que si pueden ponerse a inclinar su rostro y pónganme en las manos de Dios. Señor bendito Padre Santo, aquí estamos, Señor Padre mío, dando gracias por el privilegio que nos da, Señor Padre Santo, de venir unidos, Señor, a alabar su santo nombre, exaltarle, glorificarle, reconocer que usted es Dios. Padre mío, usted nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Gracias le damos, Señor Padre Santo, por esta presencia, Señor, por moverse, Señor Padre Santo, en medio de la alabanza. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, use mis labios, Señor Padre Santo, para hablar lo que usted tiene para el pueblo, Señor. Bendiga mi vida, Señor Padre Santo, y úseme como instrumento, Señor. Dependo de usted, Señor Padre Santo. Reconozco que sin usted nada soy, Señor Padre Santo, y aquí estoy, Señor, para que, Señor Padre Santo, nos bendiga de una manera sobrenatural, Señor. Gracias le doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Quite todo estorbo, quite toda molestia, quite todo aquello que estorba en la mente para que podamos escuchar su palabra, Señor Padre Santo, con la reverencia, con el respeto, Señor, que usted merece, Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, a cada uno, y doy gracias por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra. Y hace unas semanas estaba hablando con una hermana y le estaba compartiendo una de las cosas que voy a estar enseñando. Y mientras estaba enseñándole estas cosas por las cuales Dios enseñó a mi vida, yo dije, ¿sabe qué? Voy a desarrollar un tema, porque es algo que Dios me enseñó y es algo que tenemos que aprender, que cada uno de nosotros necesitamos aprender, amén. Y le he titulado este mensaje, Misterios, Secretos bíblicos que Dios nos revela, amén. El título se llama Misterios, Secretos bíblicos que Dios nos revela. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice en el capítulo 1 de Juan, del 1 al 5. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, y si lo podemos leer todos juntos, por favor, que podamos hablar la palabra y escucharla, que venga y entre a nuestro corazón, amén. Dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Santo Espíritu. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no dominaron. Amén. Antes de que naciera yo, ya era el Verbo, ya era Dios. En mi proceso de vida, ya era Dios, y sigue siendo Dios. Cuando yo termine de estar en la existencia de este mundo, Dios seguirá siendo hasta por los siglos de los siglos, amén. Él siempre va a ser el Dios, amén. Y dice que Él era el principio y el Verbo era Dios, amén. Y el Verbo estaba con Dios. Pero algo que quiero que veamos, dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. En Él está nuestra vida, hermanos. En Él podemos encontrar una vida distinta. Cuando Dios nos llamó y nos recogió y nos sanó, nos restauró, que nos alcanzó cuando estamos perdidos en las tinieblas, cuando caminábamos en oscuridad, cuando no conocíamos cuál era nuestra identidad, cuando estábamos malos en nuestras concupiscencias, en nuestros pecados. Ahí el Señor nos rescató, y nos rescató para que tuviéramos una vida distinta, hermanos. Distinta a la que vivíamos antes. Distinta en la manera de pensar, en la manera de vivir. ¿Y cómo podemos vivir una palabra distinta? ¿Cómo podemos vivir una vida distinta? Aprendiendo su palabra, aprendiendo sus enseñanzas, aquí aprendiendo los misterios, los secretos que Dios tiene para con nosotros y que los revela a nosotros cuando lo escudriñamos. La palabra de Dios es tan preciosa, hermanos, tiene tanta riqueza,
tanto deleite cuando empiezas a buscarlo, empieza a revelarse, su misma palabra se empieza a revelar en ti. La palabra de Dios en misma ya se revela, ya se interpreta sola, pero no la vas a poder entender y conocer su interpretación, su revelación, si no la escudriñamos. Entonces hay una importancia tan grande, tan vital para nosotros como hijos de Dios, el escudriñar su palabra, el meditar en su palabra de día y de noche, el caminar su palabra y actuar en su palabra. Su palabra dice que Él nos enseña la palabra para que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Amén. Y vamos a ver uno de los secretos, uno de los misterios, y vamos a iniciar con el misterio de la familia, el misterio del papá y la mamá, el misterio del matrimonio. Y vamos a ir a Efesios 5:22 y vamos a estar leyendo hasta el 32. Y dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Cuando el Señor habla que el marido es la cabeza de la mujer, habla acerca no de prejuicios machistas, prejuicios masculinos o feministas, no, de una manera bíblica, espiritual, donde la cabeza misma es la guía de la esposa. Es donde la esposa puede descansar, porque Él es la guía a la fe, a la esperanza, a la comunión, al estar en comunión con Dios como familia, como pareja, como hogar. Amén. Entonces, Él es la cabeza, Él es el que dirige ese camino. Amén. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el que dirige la iglesia. Nosotros todos somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador, hermanos. Nosotros vivimos ahorita en estos tiempos, hermanos, da tanta tristeza de ver tanta gente quebrantada, tanta gente lastimada, tanta gente aún en medio de los creyentes, tanta gente sin esperanza, tanta gente que todavía viene arrastrando cadenas, vienen arrastrando prejuicios, hábitos, cosas que vienen arrastrando desde generaciones anteriores, de 2, 3, 4, quinta generaciones. ¿Por qué? Porque no hemos entendido sus enseñanzas. Las escuchamos, pero no las aplicamos. Y no hace ningún efecto cuando tú estás escuchando su palabra, pero la estás escuchando y no la aplicas, no la recibes para ti, pero la mandas para tu hermano, la mandas para tu hermana y dices, esa palabra es para la hermana, esa palabra es para el hermano. No, hermanos, la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y Él quiere que la apliquemos, Él quiere que la hagamos a nuestro mayor tesoro, Él quiere que la vivamos, la activemos y la creamos, amén. Entonces, y eso nos trae salvación. Dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Dice, ¿en unas cosas o en qué? Dice, en todo, en todo. Dice, en todo. Las mujeres debemos estar sujetas al marido en todo. Hemos aprendido que nosotras como mujeres, hermanas, aquí habla acerca de cómo la cabeza es el que guía, cómo es el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que vino a estar aquí en la tierra. Ahora el hombre toma esa responsabilidad de mostrar, de manifestar por medio del poder de Dios a Cristo en su vida y en su hogar. Pero nosotros como ayuda idónea también tenemos esa responsabilidad tan poderosa, hermanos, que nos llama a ser ayudas idóneas, la palabra de Dios. Y dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo? Perdón, dice, como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia, hermanos? ¿Cómo es que Cristo amó la iglesia?
Él dice que mostró amor, un amor sacrificado, mostró un amor desinteresado. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él vino, dejó su trono de gloria, vino, dice que Él amó con un amor sacrificado, con un amor desinteresado. Él tenía interés por ti, no por lo que tú pudieras darle a Él, porque no le podemos dar nada. ¿Qué hay en nuestra vida que le pueda servir a Dios? No hay nada. Él vino a nosotros con un amor desinteresado. Él quería venir a darnos a nosotros ese amor, desinteresado, incondicional, santo y puro. En Él había la santidad, había la pureza, amén. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Perdón, hermanos. Él viene para que como cabeza, hermanos, tú puedas presentar a tu esposa, puedas presentar a tu familia sin ninguna mancha, ni nada que venga a afectar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, porque no haya ninguna mancha, porque hayan sido purificados y santificados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que hace el Señor. Y es lo que el Señor estaba hablando al marido, que presente a su familia, a su esposa, amén. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuántos de aquí se saben amar, hermanos? ¿Cuántos de aquí saben amar su cuerpo? ¿Saben amar su vida? La cuidan, la protegen, la limpian, se la procuran, se examinan cuando están en el espejo para ver cómo pueden verse mejor. Cada uno de nosotros cuida su cuerpo y aquí habla Dios acerca de cómo el hombre debe de amar a su mujer, como a sí mismo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo tratas tu vida? ¿Cómo tratas tu persona? ¿Es como tratas a tu esposa? Porque aquí dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y no puedes amar a tu esposa si no te amas a ti mismo. Eso es como, tienes que amarte para saber amar a tu esposa. Y no puedes amar a tu esposa si no te sabes amar y no has recibido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que no tiene amor no ha conocido a Cristo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, para poder amar a tu esposa, primeramente tienes que ver el valor que hay en ti como varón. Tienes que ver el valor que Dios tiene en ti y te ha visto y ha puesto en ti, para que tú sepas amar a tu esposa de una manera sana, de una manera de acuerdo a Dios. Amén. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí dice en el 32, grande es este misterio. Esta enseñanza habla acerca de los misterios y los secretos bíblicos. Misterios que si los aplicamos, hermanos, nuestra vida sería diferente. Nuestro matrimonio sería diferente. En nuestros hijos hubiera diferencia. En nuestra familia hubiera diferencia. En nuestro entorno alrededor de nosotros hubiera diferencia. ¿Por qué? Porque es un ministerio que Dios nos da. ¿Y qué es un misterio? Dice, es un secreto sagrado, verdades o planes divinos que están ocultos en el pasado, pero han sido reveladas por Dios en el tiempo apropiado. Y Dios revela para que puedan ser conocidas y comprendidas ¿por quién? Por los creyentes. Amén. Esos son los secretos sagrados, divinos que Dios nos está dando, hermanos. Pero como digo, nada pasa si no lo aplicamos a nuestras vidas.
Todas estas cosas, hermanos, el Señor nos ha estado enseñando una y otra vez. Nos ha estado hablando por años. Desde que conocemos de Cristo, son principios, son secretos, son misterios que Dios nos da, que si las aplicamos, dice la palabra de Dios, como decía, en Él encontramos la vida, una vida diferente, amén. Vamos a ver otra misterio, una promesa aquí. Misterios secretos, una promesa que hay cuando la aplicamos, y va a estar en Efesios 6 del 1 a 4. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Esto es justo, hermanos. El obedecer a nuestros padres, a nuestras madres, dice la palabra de Dios que esto es justo. Esto es justo, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es honrar a tu papá y a tu mamá? Eso es un principio, esto es un mandato que Dios escribió. Dios habló, dice que Dios lo habló al pueblo de Israel. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20, cuando el Dios estaba hablando directamente al pueblo de Israel y estaba dándole los mandamientos. Y entre esos 10 mandamientos había uno que estaba con promesa. Y ese con promesa era de: hijo, tienes que aprender a honrar a tu padre y a tu madre. A veces no te das cuenta por qué te va mal en la vida. No te das cuenta qué es lo que está pasando. Tropiezas una y otra vez y no vives una vida en paz y no te das cuenta el por qué. Pero te pregunto, ¿sabes respetar a tu madre, a tu padre? ¿Sabes tener gratitud por lo que hacen por tu vida? Por el trabajo, por el arduo trabajo que ellos trabajan o lo que han proveído. ¿Eres obediente a los consejos que ellos te dan? Porque un hijo que sabe honrar a su padre y a su madre es obediente, amén. Dice: tienes cuidado con tus palabras, de cómo hablas a tu mamá, cómo hablas a tu papá. Tienes cuidado de que tus palabras no vengan a venir a ser de una manera grosera, donde le faltes al respeto a tus padres. Porque el honrar, dice la palabra de Dios que debemos honrar a nuestros padres, porque esto es justo, porque viene con promesa, amén. Dice: tus acciones, en tus acciones, ¿cómo son? ¿Tus acciones son gratas delante de Dios, delante de tus padres? ¿Donde los ofendes en tus acciones? ¿Donde los lastimas en tus acciones? Dice: reconoces que ellos son la autoridad que Dios puso sobre de ti. Los reconoces como la autoridad. Ellos son. A veces te preguntas: híjole, el papá, la mamá que nos tocó, pero sabes que, perdóname, mi hermano, mi hermana, ese es el que Dios escogió, esa es la mamá que Dios te escogió. Ellos son, y Dios, en Él no hay ningún error, no hay ninguna equivocación. Entonces tenemos que aprender a que debemos obedecer, honrarlos en todo, en nuestra obediencia, en nuestro carácter, en todo lo que hacemos. Y dice: y también proveerles. Cuando tú ya eres un hijo mayor, hermanos, llega el momento donde ya es diferente el papel. Ya no es de que déjame te sigo manteniendo, déjame te sigo proveyendo, déjame te sigo. No, ahora han cambiado los papeles. El honrar a tu mamá y a tu papá también dice aquí que significa el poder proveer a tu papá, proveer a tu mamá. Cuando ves que hay necesidad, provéeles. Cuando ves que están ancianos, necesitan una ayuda, provee esa necesidad, provee esa ayuda. ¿Por qué? Porque eso es honrar a tu papá y a tu mamá. Y esto que te dice, que te da una larga vida, hermanos. Una larga vida y en bendición. Aun cuando no veas necesidad en tus padres, aun cuando no te pidan ayuda, ayúdalos, hónralos, respétalos. Porque ese es un mandamiento que Dios dio, que Él mismo con su boca estaba hablando al pueblo de Israel. Y después ellos no quisieron escuchar, les dio miedo. Entonces fue que Moisés tuvo que escribir las tablas de los 10 mandamientos. Y en las 10 tablas de los 10 mandamientos dice que cuando ya estaba terminando, el Señor estaba viendo lo que estaba pasando allá abajo con el pueblo de Israel.
habían construido un becerro de oro, estaban danzando y adorando a un falso Dios. Y él estaba molesto y decía, yo voy a acabar con todos ellos. Y decía Moisés, no, empezó a interceder. Pero cuando bajó él con las tablas, dice que se molestó tanto de haber visto cómo en 40 días, hermanos, en 40 días que él había estado arriba, después de que ellos habían estado, hermanos, bajo la nube, por su gloria, bajo una sombra, hermanos, de nube, y luego el sol de la noche, el fuego en la noche, ver cómo él mandó plagas al pueblo de Egipto, cómo vieron la mano de Dios moverse de una manera poderosa. Perdón, muchas gracias, hermanos. Tengo una garganta muy débil. Entonces, pero 40 días después, hermanos, baja Moisés y encuentra que el pueblo de Israel estaba ya idolatrando. Quiebra él las tablas, hermanos. Pero esta es una enseñanza que el Señor nos dio para que no queden grabadas solamente en unas tablas, sino para que queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que las vivamos y las practiquemos. Después de mucho tiempo, Pablo, estando en la cárcel, manda decirle a los gentiles, a los judíos, a toda la gente les mandó decir, ¿saben qué? Quiero que sepan que esta es su identidad. Estos son ustedes y esa es la ley que Dios ha puesto sobre cada uno de ustedes para que la sigan. Y les estaba dando los mandamientos, entre ellos estaba ¿cuál? Esta: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y en bendición. Amén. Entonces es algo que tenemos que aprender a hacer, pero vamos al 4. El 4 que hace poco mi hijo David nos enseñaba. Vamos a estar leyendo acerca de lo que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Qué es amonestación? Es exhortación firme y amorosa al Señor. Eso es la disciplina y amonestación. Y muchas veces mi hijo nos decía, ¿saben? Nos estaba enseñando a mi esposo y a mí, y aún lo mandó al grupo de la familia, porque era algo que él entendió y quería enseñarnos. Y la verdad me alegra tanto, porque qué bonito es poder aprender de tus hijos, poder aprender y reconocer que en muchas cosas a veces nosotros como padres nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque seguimos un patrón humano en vez de buscar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos hable y podamos seguir el patrón de Dios, no el del humano, que a veces nos ha enseñado erróneamente. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama. Desde temprano lo corrige. Dice más, el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí muchos, decía mi hijo, muchos latinos, mamá y papá, han agarrado estos versículos como para usarlo a su favor. Como decir, aquí dice que tenemos que darle, que tenemos que castigarlos. Pero el castigo que Él está hablando aquí, nuestro Dios nos está hablando, es muy diferente. Dice, en disciplina y amonestación, en una exhortación firme y amorosa. Amén. Porque la vara, porque hay otro versículo donde dice, en Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. La vara, cuando hablamos de la vara y vemos al pastor que usaba la vara para corregir a sus ovejas, él dice que le pegaba ligeritamente, no la golpeaba, sino que ligeramente le daba un tap así para que la pudiera llevar a su camino. Porque si la ovejita iba caminando para otro lado y el camino alrededor era para este lado, entonces el pastor usaba la varita para enseñarle que para acá estaba el camino. Entonces, cuando tú usas la vara para golpear, para lastimar,
quiero decirte, como decía mi hijo, eso no instruye, eso lastima, eso afecta el crecimiento, eso duele en el crecimiento, hermanos. Y lo sé porque ¿cuántos no crecimos así? ¿Cuántos no crecimos enseñados de que así para que no se me vayan, así para que aprendan, así, y daban de golpes? Pero el Señor nos habla y nos enseña diferentes, hermanos. Y quiero decirte que como tú como papá, cuando tú como mamá enseñas un ejemplo en tu casa, muy pocas veces necesitas usar aún la vara. ¿Por qué? Porque los hijos siguen el ejemplo del papá y de la mamá. Los hijos son el ejemplo. Entonces, si los hijos ven en ti un ejemplo de lo que es Cristo, de lo que es ser un hijo de Dios, entonces no hay mucha necesidad. ¿Por qué? Porque tú como padre, como madre estás enseñando con ejemplo cómo debe uno de ser. Amén. Debemos de ser cuidadosos en nuestras palabras, debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes en nuestras palabras, debemos tener amor en nuestra corrección. Tenemos que tener amor, hermanos, en nuestra corrección. La vara no es para lastimar. Amén. Este es otro ministerio, un misterio. Esta es otra promesa, amén, que el Señor nos está dando, que debemos de honrar a nuestros padres, a nuestras madres, de que el hijo tiene larga vida y en bendición cuando honra al papá y a la mamá. Ahora vamos a ver otra promesa que hay en la palabra de Dios. Una promesa que se lleva a cabo cuando somos obedientes, cuando confiamos, cuando creemos. Y esa la encontramos en Malaquías 3, del 6 al 12. Y esta promesa viene cuando sabemos y confiamos y creemos en lo que Dios pone en su palabra, hermanos. Y dice en Malaquías 3, 6 al 12, dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Qué dice aquí? Él no cambia. A veces el creyente quiere acomodar la palabra, quiere acomodar las cosas conforme a nuestra humanidad, conforme a la manera que nos vaya a acomodar mejor a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de pensar. Pero no es así, hermanos. El Señor es santo, el Señor es el mismo, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y dice Malaquías 3, del 6 al 12, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Fíjense aquí, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El 9 dice, malditos sois con maldición. Hermanos, yo quiero que escuchemos, ojalá que escriban esto, pero si no, hermanos, pongan atención a lo que el Señor nos está hablando. El enemigo sabe la palabra, sabes que él conoce la palabra de Dios, él la conoce perfectamente. Él sabe cómo usar sus armas para poder quitar de ti la bendición y caiga sobre de ti, ¿qué? Maldición. Y eso yo no lo digo, hermanos, esa es la palabra de Dios. Y yo la estoy compartiendo con ustedes porque es algo que el Señor me enseñó. Es algo que nos ha estado enseñando y yo quiero que la podamos entender con nuestros ojos bien abiertos, nuestro corazón bien atento y nuestros oídos abiertos para poder recibir esta palabra. Dice, malditos sois con maldición. El Señor no necesita de mis diezmos, no necesita de tus diezmos, no necesita ni de mis ofrendas, ni de las ofrendas tuyas. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero Él, ¿qué es lo que está buscando cuando Él nos deja esta palabra?
Está probando, Él está queriendo que tú aprendas a ser obediente, hermano. Él está queriendo que aprendas a que confíes no en lo que hay en tu chequera, no en lo que viene en un cheque, no en lo que viene en tu salario, no en lo que viene por tus fuerzas, no. Él quiere que aprendas a reconocerle como tu Dios todopoderoso, hermanos. Él quiere que aprendas, Él quiere derramar bendición. Dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y allí haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Esta es una promesa que el Señor tiene para nosotros, y una promesa donde viene con pruébame, pruébame. ¿Quieres conocerme cómo soy yo, como tu Dios, como tu proveedor, como el que te sustenta? Pruébame, pruébame. Ahí el Señor nos está hablando, nos está diciendo, pruébame. Quiero ver qué tanta confianza tú tienes en mí. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé, fíjense también aquí lo que viene, promesas, hermanos, enseñanzas, misterios, secretos bíblicos, donde dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un devorador que está robando tu bendición. Está robando tu provisión, está robando tu presente, está robando de tu futuro, está robando de que tú puedas escalar, de que tú puedas crecer, de que los planes y los deseos que hay en tu corazón los cumpla Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien que está robando. Hay un devorador que está devorando tus bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros se lo hemos permitido. Porque como pueblo de Dios dice aquí que le hemos robado. Amén. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Cada uno de nosotros somos tierra deseable, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un plan que Dios tiene para nosotros, para bendecirnos, y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, y no estoy trayendo un mensaje de prosperidad, pero el Señor dice que también el justo no mendiga pan. El justo no mendiga pan, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia a Dios. ¿Y por qué? Porque no permitimos que el enemigo venga y traiga maldición sobre nuestras vidas. Porque cuando trae maldición sobre tus vidas, viene a traer maldición sobre tu esposa, sobre tus hijos. Y entonces, como cabeza, ¿cuál es tu deber, hermanos? Aprender los principios bíblicos. Aprender a vivir en ellos. Amén. Porque dice, yo no cambio. Amén. Pero quiero leerles esto, que es algo que para mí ha sido de gran bendición cuando Dios nos trajo para Fresno, para aprender a depender en Él, confiar en Él. Y esta palabra fue como una rema a mi corazón, fue una rema a nuestras vidas. Y en Mateo 6, 25 al 33 dice, por tanto os digo, no te angusties por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? Aquí nos está hablando el Señor. ¿Qué no vales tú más, hermano? ¿Qué no vales tú más, hermana? Yo y tú valemos más. Más de estos pajarillos que Él alimenta y viste todos los días. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy en la mañana se quema en el horno, Dios lo viste así,
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, dice, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a buscar el reino de Dios, cuando aprendemos a escudriñar su palabra, no nos afanamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hay en el banco, por el trabajo que no tenemos. No nos angustiamos. ¿Por qué? Porque su palabra dice: ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a afanar? ¿Qué voy a ganar con angustiarme? ¿Qué afán voy a ganar? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero bienaventurados son aquellos, hermanos, bienaventurados aquellos a cuales aprendemos a confiar, a depender en Dios. Amén. Aquí hay otra maldición por la cual el enemigo siempre busca poner sobre el hombre. Una maldición que muchas veces usa, sobre todo en el nuevo creyente, en aquellos que apenas van empezando a dar sus pasos, y viene el enemigo sabiendo y conociendo el corazón del humano, viene y ataca de tal manera. Jeremías 17 del 5 al 6 dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como el retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Amén. Dice aquí: maldito aquel que confía en el hombre y pone su confianza en la fuerza humana. Maldito el varón. Muchas veces, en vez de seguir a Dios, estamos siguiendo a un hombre, estamos siguiendo a un personaje, estamos siguiendo los patrones, lo que nos están enseñando que debemos de seguir. A veces ponemos la confianza en una persona, o aún puede aplicarse esto a ti mismo. El sentirte el superhombre, la supermujer, la que puede y puede hacer todo, la que puede lograr hacer todo, la que no ha reconocido, hermanos, que no somos nada sin Dios, que a Él le debemos toda la gloria y toda la honra, que a Él le debemos, hermanos, el despertar, como el podernos acostar. A Él le debemos todo, absolutamente todo. Sin Él nada absolutamente somos, nada. El Señor quiere que aprendamos a depender, a confiar, no en el hombre, hermanos. El hombre, cuando te falla, ¿qué haces? Bajas tus manos, dejas de servir, dejas de hacer las cosas que Dios pone en tu corazón que hagas. ¿Por qué? Por poner tu mirada en el hombre, por poner tu confianza en el hombre. Y dice: maldito aquel que confía en el hombre. Hermanos, el enemigo quiero que abramos nuestros ojos, hermanos, y que podamos entender, hermanos, esta palabra tan poderosa que el Señor nos ha enseñado el día de hoy, nos ha estado enseñando por mucho tiempo. No pongamos nuestra mirada en el hombre. El hombre te va a fallar. No es cómo, sino cuándo y cuántas veces te va a fallar, porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque estamos llenos de debilidades, estamos llenos de una mente, hermanos, humana, y porque a veces, en vez de ver a Cristo crecer, lo vemos menguar. Pero el Señor dice que debemos de menguar para que Cristo crezca en nosotros. Pero aquí quiero que pongamos mucha atención en eso, hermanos. Porque la verdad, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, yo decía: Señor Padre Santo, líbranos.
Líbranos de poder poner nuestra mirada en el hombre, que podamos confiar en el hombre o por el hombre apartarnos de los caminos de Dios, apartarnos de la ley de Dios. Porque cuando lo hacemos, hermanos, entonces ya no estamos guiados por la palabra de Dios, por su guianza, por su dirección, sino estamos guiados por nuestra propia consuficiencia, por nuestras propias mentalidad macabra. Muchas veces la dice la palabra de Dios, macabra. Y el Señor nos quiere librar de toda maldición. Nos quiere librar de cualquier cosa que el enemigo quiera usar para que pongas. Necesitamos tener nuestros ojos abiertos a lo que Dios quiere que tengamos abiertos y cerrados a lo que Dios quiere que cerramos y sigamos caminando. Amén. Dice, la maldición es para las personas cuando tú pones tu confianza en personas, en organizaciones o aún en uno mismo, en lugar de ponerla en Dios. Esto ocurre cuando hay un alejamiento en tu comunión con Dios, cuando dejas de buscar su palabra y entras en desobediencia a la voluntad de Dios. Sabes que la desobediencia es una cosa que te lleva a la rebeldía, a la rebelión, hermanos, y eso viene de parte del enemigo. La desobediencia, la rebelión, el apartarte te hace que te apartes de Dios y que caigas en pecado, que empieces a caer en pecado. Dice en esta Jeremías 17 habla acerca de de Judá, que él cayó en pecado. Él estaba tan ya envuelto en tanto pecado, él se había apartado tanto de la comunión de Dios que había caído en pecado, que su corazón, ¿qué pasa con el corazón cuando nos apartamos de la voluntad de Dios? Cuando empezamos a ser desobedientes a su palabra, el corazón se empieza a endurecer, hermanos. Se empieza a endurecer, donde ya no se hace sensible a su presencia, ya no se hace sensible a lo que la palabra de Dios nos habla, ya la tomamos en poco. Y el corazón de Judá estaba tan endurecido que dice que estaba como escrito con un cincel, grabado como en un corazón de hierro. Pero el Señor tiene el poder para quebrantar todo corazón duro, hermanos, para quebrantar toda dureza del corazón. Él tiene el poder cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestro mal caminar, cuando reconocemos que le hemos fallado, cuando reconocemos que nuestra comunión con Él no ha sido grata delante de Dios. No es que nos vamos a acercar a Dios un día que estemos en tiempo de juicio, cuando Dios venga y haga juicio con nosotros y que digamos, ¿cómo era tu comunión? El Señor va a cuestionar cuál era tu comunión, cuál era tu relación con Él. No es de que yo era hijo de Dios, yo te invité, no, hermanos. El seguir a Cristo, el ser discípulo de Cristo, dice, es tomar nuestra cruz, seguirlo, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos, a veces, pero con Dios todo podemos, amén. Pero quiero que veamos la bendición al que pone su confianza no en el hombre, sino el que pone la confianza en Dios. Amén. Dice en Jeremías 17 del 7 a 10, dice, mas bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Aquí habla de este bienaventurado, de aquel dice bienaventurado, bendito aquel que pone su confianza en Jehová. Dice que él no verá cuando venga la calor. No verá cuando caiga su hoja o su hoja se ponga verde, no la verá. ¿Por qué? Porque no mira lo malo. El otro día hablaba con una persona y le digo, hay dos tipos de personas. Le digo, haz de cuenta que tienes una copa a medias.
Y luego hay una persona que mira siempre su copa media vacía y mira todo negativo. Todo es una persona pesimista y todo lo mira negativo, los problemas, la necesidad, y todo lo mira negativo. Entonces, ese es aquel, como aquel el que cae la maldición, que está como el arretema en el desierto. Pero aquel que confía en Dios, que dice que no ve ni el calor, sino que sus hojas estarán siempre verdes, es como aquel que mira la copa media llena, que siempre mira la bendición, siempre agradece por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que viene, por lo que vino, por todo. Simplemente agradece. Aquella persona que vive en pecado, hermanos, aunque tenga buenos días, es infeliz. Es infeliz porque vive en pecado y el pecado no te permite ver la bondad de Dios, no te permite ver la bendición, no te permite ver nada. ¿Por qué? Porque caminas en oscuridad. Pero aquel que confía en Dios, aquel al que está plantado en Dios, aunque tenga malos días, es feliz. Es feliz. Amén. ¿Por qué? Porque su dependencia, porque su confianza no está puesta en el día, ni en el de ayer, ni en lo que viene, sino en Dios. Y cuando confiamos en Dios, hermanos, nuestra vida está en paz. Nuestra vida está en paz. Vivimos en paz. Nuestro hogar está en paz. Yo lo digo no porque aquí lo esté diciendo la palabra, enseñándome una vez más, es porque lo he vivido. He experimentado, hermanos, una paz que no había tenido en mi hogar. Pero cuando aplicamos su palabra en nuestras vidas, hermanos, la vida es muy diferente. La vida, hermanos, a veces nos la complicamos mucho más de lo que es. A veces la vida es tan fácil de llevarla conforme a la voluntad de Dios, pero nosotros la complicamos. La llenamos de complicaciones, la llenamos de todo oscuro y todo lo vemos como esa copa media vacía. Pero el Señor quiere que seamos aquellos que vemos la copa media llena. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice otra bendición que es algo tan poderoso, que fue algo que fue rema también para mi vida, hermanos. Dice la incredulidad, perdón mi inglés y mi español. La incredulidad, tu falta de fe detiene tu bendición. La falta de fe detiene tu bendición. En Juan 20 del 24 al 29 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídomo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí dice la palabra de Dios algo que me impresiona tanto, que dice que le dijeron. No es de que vino un discípulo, no es de que solamente uno testificó. Aquí dice, le dijeron pues los otros, en plural, los otros discípulos al Señor, hemos visto. Eso quiere decir que no le creyó a uno, no le creyó al otro, no le creyó a lo que él había estado hablando. Simplemente Tomás no creyó. Él necesitaba tener una prueba donde él pudiera tener su dedo, poderla meter al costado. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermanos? ¿O cuántos creyentes hay alrededor del mundo, hermanos, que necesitan ver para poder creer? Pero tristemente la bendición no es para aquellos que, como Tomás, esperan ver para creer. No, hermanos, la bendición no es así. La bendición dice bendito, dichoso aquel que cree sin haber visto. Dice 8 días después, en el 26 dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, le dijo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, dice bienaventurado. ¿Cuántos están pidiendo, hermanos? ¿Cuántos están clamando a Dios? ¿Cuántos están buscando, orando a Dios por una bendición? ¿O estás pidiendo algo y no lo crees? Ay, ojalá. El ojalá ya es una duda. O tal vez ya es una duda, hermanos. Con nuestro Dios no es un ojalá. Con nuestro Dios, acercarnos a Dios es creer en Dios, creer en su poder, creer en su magnificencia, creer que el Dios es el Dios que todo lo puede, que no hay límites, que es el Dios poderoso, amén. Entonces, mucha gente necesita creer, o sea, puede creer el milagro cuando ve el milagro. Si no, no lo cree, no lo cree. Pero ¿qué pasa cuando aquella persona que vio el milagro y ahora dice, ahora sí tengo fe, ahora sí creo que existe Dios, ahora sí? ¿Y qué va a pasar con esa persona cuando tenga una prueba, una lucha, tenga una necesidad? Y si esta vez dice Dios, ¿sabes qué? Ahora voy a poner un espérate. Ahora voy a enseñarte a que conozcas mi silencio, a que conozcas lo que es ser paciente. Ahora te voy a enseñar a que conozcas que yo soy Dios, haga el milagro o no lo haga. Ahora quiero enseñarte que yo soy Dios. ¿Qué pasaría, hermanos? Mucha gente, Dios conoce el corazón. Él sabe que si tal vez hace el milagro que estás pidiendo, de todas formas nos vas a seguir siendo una persona increyente, una persona que no cree. Amén. Dice, tenemos todas las pruebas que necesitamos en la palabra y los testimonios. Esa es la palabra que Dios nos dio. Esa es la palabra por la cual yo creo, hermanos. Esa es la palabra por la cual yo confío. Esa es la palabra por la cual yo dependo, amén. Una aparición física de Jesús, ya sea haciendo milagros o diciendo que esperes o que tenga un silencio, no cambia la realidad que Dios sigue siendo Dios. Antes, ahora y después, para siempre Él sigue siendo Dios. Haga milagro, no haga milagro, hermanos, Él sigue siendo Dios. Pero dice, bendito aquel que cree, hermanos. ¿Dónde viene la bendición? ¿Cuándo viene la bendición? ¿Cómo? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es creer, creer. No hasta que veamos, hermanos. Estos son misterios, secretos bíblicos que escuchamos, hermanos, y no los aplicamos. No los aplicamos porque no los hemos creído, porque no los hemos entendido de la manera que Dios quiere que lo entendamos. Amén. Dios quiere usarte y ayudarte a crecer. El Señor, en su misericordia, Él quiere usarte y quiere enseñarnos a crecer. En las áreas donde estamos como niños y no hemos crecido, el Señor quiere ayudarnos a crecer. Fíjate que apenas aprendí lo que es cómo crece una langosta. Y sabían que la langosta tiene su caparazón. Y la langosta, cuando llega a un momento donde ya no cabe en su caparazón porque ya ha crecido lo suficiente para ese caparazón, dice que el caparazón empieza a lastimarle, le empieza a incomodar. Empieza a hacer una manera donde tiene dos opciones: o vivir en molestia, vivir en incomodidad, seguir así en ese tamaño sin la posibilidad de crecer, o dice irse y esconderse tras unas rocas. ¿Y qué simbolismo tiene eso? ¿Cómo el Señor es tan precioso? Porque cómo Él tiene que esconderse, la langosta tiene que esconderse entre la roca. Nosotros, hermanos, cuando el Señor nos está pasando por el crecimiento y hay cosas que nos incomodan, cosas que nos lastiman, cosas que el Señor quiere y nos ha equipado para crecer, para salir de esa situación, salir de ese caparazón, el Señor es nuestra roca. Yo soy firme porque estoy parada en la roca, amén. Amén. Entonces esa langosta dice que se mete y se sale de su caparazón que le lastimaba, que le dolía, y viene y forma otro caparazón para poder crecer. Hermanos, el Señor a veces nos está pidiendo
que salgamos de ese caparazón, que salgamos de esa prueba, que salgamos de esa situación incómoda donde estás y salgamos victoriosos. Y yo quiero decirte que la mayor victoria que tú has experimentado no la has ganado por tus propias fuerzas, hermana. La has ganado y la has experimentado. Aquellas victorias mayores son aquellas las cuales tú has aprendido a rendirte ante Dios. Te has venido y te has humillado ante Dios y has visto la mano de Dios, el poder de Dios, su gloria manifestarse. Amén. Y el Señor quiere enseñarte y Él quiere, hermanos. Y Él no te va a usar, hermanos, porque tengas tú habilidades, porque tú tengas gracia, porque tú tengas poder, autoridad, riqueza, por lo que... No, el Señor no te usa por nada de eso. El Señor te quiere usar por la disponibilidad que hay en tu corazón de crecer, de obedecer, de entender que Él es tu Dios, de poderlo reconocerle en todos tus caminos, en todo, reconocerle, hermanos. Es allí cuando tú empiezas a crecer, cuando tu vida como cristiano empieza a crecer, cuando viene y la paz se manifiesta en tu hogar, hermanos. Amén. Y por último, quiero decirles esto. Último misterio que quiero que lo guarden. ¿Sabías que a Dios le duele cuando tú lo tratas como un sentimiento, como un feeling, como un sentimiento? Ay, es que ya no siento a Dios. O es que la alabanza no se sentía a Dios. O es que le busco y no le encuentro y es, no, Señor, no, mis hermanas. El Señor no es un sentimiento. Él es Dios, hermanos. Y Él quiere que lo veas, que le busques y le reconozcas como lo que es. Él es tu amigo, Él es tu fortaleza en momentos de debilidad. Él es el que levanta tu cabeza en tus momentos cuando te sientes solo, desamparado. Él es tu escudo. Él es tu aliento. Él es el que sopla aliento de vida. Él es tu todo. Él no es un sentimiento que porque hoy lo siento voy a buscarle porque lo sentí. No, hermanos. Necesitamos tener fe, necesitamos ser obedientes, necesitamos someternos, necesitamos buscar su palabra, hermanos. Sin su palabra nosotros nos debilitamos. Nuestra vida espiritual se debilita cuando no estamos en búsqueda de su palabra. Necesitamos buscarlo de día y de noche. El ayuno, hoy tenemos ayuno congregacional. Cuando ayunamos, hermanos, alimentamos nuestro espíritu. Cuando le buscamos, hermanos, nos estamos alimentando de ese pan que sacia nuestras vidas. Amén. Entonces necesitamos tener un esfuerzo. Porque dice la palabra de Dios que de los valientes es el reino de los cielos. De aquellos que se esfuerzan, hermanos. No de aquellos que bajan sus banderas y dejan sus manos caer, sino los que se mantienen firmes, parados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que allí donde están les voy a pedir que se pongan de pie. Y espero de todo corazón, hermanos y hermanas, que hayan recibido esta palabra, estos misterios, estos secretos bíblicos que nos van a poder llevar a tener una vida en Cristo, una comunión, una relación con el Señor, en obediencia, en confianza, en dependencia a Dios. Amén. Allí donde están, yo les voy a pedir que cierren sus ojos.